Hola, te invito a escuchar un nuevo episodio en mi canal de historias de vida increíbles. Valeria estaba esperando. Se sentó en el centro de empleo. Le prometieron encontrar algo para ella. La mujer llegó a esta ciudad apenas ayer, habiendo pagado el último dinero disponible por el billete. También llevaba un collar con una cruz alrededor de su cuello, pero lo dejó para un día de más hambre. Los anillos, los pendientes, todo se tuvo que dejar, pero ella no se arrepintió en absoluto. Lo principal era que ella estaba viva, y simplemente no había certeza de que hubiera permanecido viva en su ciudad. Valeria no dio su pasaporte, sino el de su hermana, que no se pudo encontrar después de su muerte, y recientemente, por accidente, una joven lo descubrió en la habitación de invitados, entre la pared y el sofá. Eran, por supuesto, similares, pero ahora los nervios eran muy fuertes. Adelante. Ella entró en la oficina. Lo único que le puedo ofrecer por el momento es limpiar la casa, cuidar los macizos de flores y cocinar para una persona. Llamamos a esta posición, esposa por una hora. No se asuste, no es lo que piensa. En este caso, el alojamiento está incluido. Estoy de acuerdo. Muy bien. Valeria se acercó a la casa. Hermosa, majestuosa incluso. Por supuesto, hubiera preferido un trabajo para no enfrentarse a los ricos, pero ahora no tenía otra opción. La mujer apretó el botón de llamada y esperó. Don Carlos, un destacado hombre de negocios, filántropo, director de un estudio de grabación benéfico para huérfanos, y esto está lejos de todos sus títulos y posiciones, miró la estufa confundido. Por supuesto, el café se escapó de nuevo. No era la primera vez que la bebida descarada hacía esto, por lo que ya se había formado una alfombra de café quemado en la estufa. Pensó en intentar preparar el nuevo café, o ya tomar un café en el trabajo, cuando sonó el timbre. Él abrió la puerta. Ante él se encontraba una mujer joven y muy interesante. Dígame. La mujer estaba visiblemente avergonzada, luego respondió. Soy de la agencia. La esposa por una hora. Y finalmente se sonrojó. Don Carlos suspiró. Tercera persona este mes. Las dos primeras decidieron meterse en su cama de inmediato, y la tercera lo hizo todo mal. Él se fue de viaje de negocios, pero los planes cambiaron, y regresó a casa 2 días antes. Y su ama de llaves dejó tal desastre que al principio ni siquiera reconoció su casa. Había muchos invitados. La mitad ya estaban inconscientes. Entendió que sin ama de llaves no podía hacer nada, pero para ser honesto, ya tenía hasta un poco de miedo a estas mujeres, con una mirada limpia e inocente, que fueron enviadas por la agencia. ¿Sabe hacer café? Valeria estaba un poco confundida, pero rápidamente recobró el sentido. Sí. Entonces no se pare, eche a Game un café rápido. La cocina está ahí. Agitó su mano vagamente y desapareció en la casa. La mujer lo siguió. Esto, por supuesto, es la cocina. Es cierto que no todo se puede ver debido a los platos sucios. Aunque no. Estos no son platos. Estos son paquetes de comida de restaurante. Valeria vio de inmediato el café y el hecho de que el propietario, aparentemente, ya había intentado prepararlo. Preparó una bebida, la sirvió en una taza y quiso ir a buscar al dueño, pero él mismo apareció en la cocina. Huele bien. Ella le entregó la taza. Y finalmente lo miró. 40 años, ojos cansados, pero muy profundos. Había algo en ellos que llamaba la atención. Era bastante alto, pero no muy flaco. En general, no era un hombre feo, entonces no estaba claro por qué no tuvo un ama de llaves. ¿Tal vez es una especie de psicópata? Tampoco parece. Y él habló. Me llamo Carlos. Como puede imaginar, no puedo con todo esto. No porque no me guste la limpieza, sino porque a veces ni siquiera tengo suficiente tiempo para dormir. Realmente espero que todo se detenga en usted, y mi casa, finalmente, estará limpia.
Espero que encuentre todo lo que necesita usted misma. Aquí hay dinero para alimentos y artículos para el hogar en la caja. Su habitación está al final del pasillo. Lo siento, me tengo que ir. Por cierto, el café es genial. Salió de la casa. Cerró la puerta e inmediatamente se olvidó de la nueva ama de llaves. Su compañía se estaba preparando para cerrar un trato bastante grande. Iba a comprar una planta muy grande en una ciudad cercana. La dirección era nueva para él, pero valía la pena intentarlo. Don Carlos realmente no entendió cómo el propietario local rechazó tal beneficio. Pidió enviar informes de los últimos 6 meses, los números eran impresionantes. El precio no era del todo pequeño. Pero aparentemente valió la pena. Valeria miró a su alrededor y suspiró. Luego se puso los auriculares en los oídos y comenzó a limpiar. Hasta la noche, se podría decir, devolvió la vida a la cocina. En el camino, descubrió muchas cosas útiles. Ella también preparó la cena. No tenía ni idea de si don Carlos regresaría o no, pero esto era parte de sus deberes. Él llegó cuando Valeria estaba a punto de irse a la cama. Rápidamente salió de la habitación. Buenas noches, don Carlos. Buenas. Él tartamudeó. ¿Ya pregunté cómo se llamaba? Sacudió la cabeza y casi soltó, Valeria, pero recordó a tiempo que su hermana, en cuyo pasaporte consiguió un trabajo, se llamaba Catalina. Mi nombre es Catalina. ¿Va a cenar? El hombre levantó una ceja. ¿Es que también preparó una cena? Claro. Es cierto, no tuve tiempo de ir de compras hoy, pero la cociné. Entró en la cocina, don Carlos la siguió. Él silbó. ¿Lo limpió todo por sí misma? Por supuesto. De hecho, no todo era tan aterrador como parecía a primera vista. Don Carlos comió y trató de recordar cuándo, habiendo llegado a casa tarde en la noche, podía comer tranquilamente una deliciosa comida casera. Probablemente solo cuando su esposa estaba viva. Pero ya no estaba por 10 años. Dio las gracias a Valeria y luego dijo: Señorita Catalina, en una semana tendré invitados. Es muy importante que estén satisfechos con todo. ¿Lo entiende? Hay que hacer snacks, bebidas, flores o lo que sea. Vamos a hacer un trato, y el ambiente debe ser propicio, ¿sabe? Por favor, organizáis algo como una velada. Estarán mis amigos, socios comerciales con esposas y nuevas personas que realmente necesito. Tendrá que encargarse de todo esto, incluidos los camareros. Solo estemos de acuerdo, si no puede, si nunca hizo esto antes, entonces contrataré a alguien. Valeria sonrió. Le encantaba organizar fiestas. Era su fuerte. No es necesario, puedo con todo. Genial, no me gusta cuando extraños vagan constantemente por mi casa. Aquí tiene una tarjeta, puede comprar lo que necesite. Valeria se preparaba durante una semana. A veces, por las noches, se reunían con don Carlos, ella le alimentaba y le contaba cómo iban los preparativos. A él le gustaba cada vez más esta joven de ojos tristes. Era un poco incomprensible para él lo que estaba haciendo en una profesión como esposa por una hora. A juzgar por su discurso, frases, juicios, la mujer tuvo una educación muy decente. Y un día se dio cuenta de que ella hablaba inglés muy bien, y esto le sorprendió aún más. Además, ella no hizo ningún esfuerzo por entender el habla extranjera. Un día sonó el teléfono de casa. Valeria tomó el teléfono, respondió algo y luego llevó el teléfono a la oficina de don Carlos. Su amigo Steven. Fue muy amable y dijo que quería hablar con usted sobre pescar juntos, y que no tratara de decir que no estaba en casa. Don Carlos sonrió, levantó el teléfono y solo después de eso recordó que Steven no sabía una sola palabra española, excepto, 2 cervezas, por favor. Decidió que era necesario preguntarle a Catalina sobre cómo vivía antes, dónde estudió, por qué terminó en amas de casa. En general, siempre fue leal a la gente, solo que no le gustaban los personajes oscuros. Aunque
Se puede dar instrucciones a los guardias para que la revisen. Todo estaba listo para la recepción. Solo que Valeria no estaba lista. En el último momento, 2 horas antes de la recepción, supo quién era el querido invitado a quien don Carlos estaba esperando. Todo estaba entrelazado en su alma: miedo, odio y resentimiento. Ella simplemente no sabía qué hacer. No quería ser reconocida, pero tampoco podía permitir que don Carlos, quien la trató con amabilidad, hiciera este trato. Cuando las mesas estuvieron preparadas, los camareros dieron el último lustre. Don Carlos trajo las cartelas. Aquí, mire. Entiendo que no es un restaurante, pero quería ver a estas personas a mi lado, estas frente a mí, pero los demás. Da igual. Valeria miró las cartelas. El primer nombre casi la derribó. Señor Ignacio Domínguez. Estaba segura de que no había otra persona así, con tal combinación. Definitivamente era su marido. Entonces, de esta manera se le ocurrió una solución a sus problemas. La recepción estaba en pleno apogeo. Los invitados quedaron encantados con los platos, el aspecto de la terraza y la música discreta. Valeria vio cómo don Carlos y su esposo entraron a la oficina para firmar papeles. Valeria ató una bufanda de algún tipo, se la puso sobre los ojos, se pintó los labios con un lápiz labial rojo brillante. Nunca había usado ese color en su vida. Se puso las gafas y entró a la oficina. «Señor, deberíamos hablar», gritó con una voz tan fuerte que los presentes allí incluso se crisparon. Don Carlos la miró sorprendido. Para ser honesto, ni siquiera la reconoció al principio. «Señorita, ¿no puede esperar?» «De ninguna manera. Es urgente». Don Carlos se disculpó y salió con ella. «Don Carlos, se lo ruego, no firme nada. Le explicaré todo más tarde». «No puede firmarlo». Él la miró sorprendido. «Catalina, ¿qué estás haciendo? Todavía no era suficiente que tú, ama de llaves, esposa por una hora, te involucres en los asuntos de tu dueño. Vete a la cocina». Regresó a la oficina y Valeria estaba lista para hacer cualquier cosa para detenerlo. Sin pensarlo 2 veces, agarró un jarrón de flores, lo arrojó sobre los papeles de la oficina y salió corriendo. El agua arruinó todos los documentos. Alguien rió, alguien gimió. Don Ignacio se levantó. «Bueno, pues. Tengo otras ofertas». Salió, e inmediatamente saltaron detrás de él 2 socios de don Carlos, quienes dijeron abiertamente que siempre tenía suerte para ser el primero. La gente se fue con risas. Por supuesto, sobrevivirá a la pérdida de esta empresa, pero ¿qué demonios? Ya quería encontrar a Catalina y luego llamar a la policía, pero un guardia de seguridad llamó a la puerta. «¿Puedo entrar?» «Adelante». «Aquí, sobre la señorita, me pidió llegar a conocer». «Sí, te escucho». De hecho, el nombre de su ama de llaves no es Catalina. Catalina era su hermana, quien murió en circunstancias misteriosas hace 2 años. Y a ella se llama Valeria Domínguez. ¿Domínguez? Don Carlos miró a su guardia completamente sorprendido. Así es. Ella es la esposa del mismo empresario de otra ciudad con quien últimamente usted hacía algunos negocios. Pues, ahora no entiendo nada de nada. Lo explicaré. Se volvió bruscamente. Valeria estaba en la puerta. Don Carlos se levantó. Dejó ir al guardia. Siéntate. Para ser honesto, me metí en una situación que todavía no entiendo si tengo que golpearte porque todos se ríen de mí o ir a la policía. Quizás debería agradecerte. Usted decide. Contó cómo se casó con el hombre que amaba. Ninguno de su familia podía siquiera pensar que Ignacio solo necesitaba su dinero. Tenía una familia muy rica y, literalmente, hace 5 años recibió una gran herencia. Pero cuando el padre de Valeria y Catalina murió de una enfermedad, finalmente se dio cuenta de qué tipo de persona era. Ignacio no pudo contener su alegría. Incluso se emborrachó.
Y luego le dijo que realmente necesitaba su dinero, porque había perdido su fortuna y la fábrica sin dinero se estaba hundiendo muy rápidamente. Valeria le contó todo a su hermana. Y ese fue su mayor error. Catalina murió y la joven estaba segura de que su esposo estaba involucrado en esto. Comenzó a temer seriamente por su vida, y luego encontró documentos en el escritorio de su esposo, en los que estaba escrito que ella estaba transfiriendo toda su herencia a su esposo. Todo lo que quedaba era firmar. Además de que no había dinero para la fábrica, Ignacio tenía enormes deudas. Creo que le está vendiendo una empresa en pérdidas, o mejor dicho, estoy segura de que allí no todo es tan simple. Hablaron toda la tarde, hasta altas horas de la noche. Entonces don Carlos envió a Valeria a dormir. Estás completamente a salvo conmigo. Nadie sabrá que estás aquí. Y yo tengo cosas que hacer. Valeria vio a don Carlos solo brevemente durante toda la semana. Continuó cocinando y limpiando, sin entender realmente lo que seguía después. Un día él llegó temprano a casa. Se sentó frente a ella y le preguntó: Valeria, podemos resolver todo de una sola vez, pero si me dices que no, entonces te entenderé. Dígame. Mañana uno de mis colegas de negocio, organiza una gran recepción en el mejor restaurante de la ciudad. Habrá un trato, ¿entiendes de qué tipo? Te invito a que me acompañes, sobre todo porque ahora tengo todos los documentos que ayudarán a poner a tu esposo en el banquillo. Serás liberada de él de una vez por todas. Piénsalo. No tengo nada en qué pensar. Solo. ¿Qué? Valeria sonrió. No tengo nada que ponerme. Don Carlos la miró confundido y luego se rieron juntos. Bueno, eso no es un problema para nada. Por la mañana José, le viste, será a tu disposición. No sientas pena por el dinero. Tienes que brillar. Cuando entraron al salón, todos estaban en silencio. Don Carlos tuvo la misma reacción cuando vio a Valeria, lista para ir a la recepción. No solo era hermosa, era divina. Fueron al dueño de la fiesta, junto a quien estaba el esposo de Valeria. La miró a ella con todos sus ojos, y luego a don Carlos. Si no me equivoco, esta es su esposa por una hora. Bueno, espero que por el resto de mi vida, pero no vino por eso. Valeria miró a Carlos con sorpresa y de repente se sonrojó. Ignacio la miró fijamente. Pero ella se mantenía estupendo. Ya no le tenía miedo porque Carlos la protegía. Cuando él comenzó a hablar, alguien dijo: Mira, no funcionó para él, y decidió interferir con los demás. Pero él empezó a sacar papeles. Estos son informes reales, no falsos. Lea en su tiempo libre. Ignacio se puso púrpuro. ¿A quién creen? ¿Cómo pueden confiar en un hombre que vino a tal recepción con la esposa de otra persona? El que se suponía que debía firmar un tratado con él preguntó: ¿De quién es esta esposa? Ignacio se quedó helado. Valeria respondió por él: Soy su esposa. Por lo tanto, sé todo lo que hizo. También creo que él es el responsable de la muerte de mi hermana. Valeria observó con horror lo que luego comenzó a suceder. Ignacio se abalanzó sobre ella, pero Carlos se interpuso entre ellos. Se empezó una pelea. Vino la policía, había gente gritando. Pasaron 2 años desde ese día. Ella besó a su hija, que acababa de quedarse dormida, y salió de la habitación. Inmediatamente cayó en los brazos de su esposo. Ya te dije hoy que eres mi cielo. Que sí, dijiste. Carlos, amor, vamos a dormir. Tengo sueño. Valeria se rió y trató de escapar. Claro, vamos, eso es lo que quería sugerir. Miró inocentemente a Valeria, y ella se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Carlos. Te quiero mucho. Él la abrazó. Y yo a ti aún más. Si te ha gustado esta historia, por favor, apóyame con un pulgar hacia arriba y suscríbete a mi canal.